Muchos y muchas han criticado la temporada número 5 de Emily in Paris. La mayoría la ha criticado porque es supuestamente superficial y es más de lo mismo. Yo la critico porque narrativamente no tiene ningún tipo de sentido. ¿Sí? Se supone que esta nueva temporada de Emily in Paris, Emily in Rome, pero no es Emily quien está desde el principal lugar narrativo. Emily ha dejado de funcionar como la propia protagonista de su propia serie. Y esto rompe el contrato narrativo básico que un título y las temporadas anteriores habían establecido. Desde un punto de vista totalmente crítico con respecto a la narrativa, el problema central es la pérdida de agencia del personaje principal, de la protagonista. Una serie necesita un arco claro, un recorrido de transformación, sostenido por decisiones visibles y consecuencias narrativas. En esta temporada, sin embargo, aunque la historia lleva su nombre, Emily no es el motor causal del relato. No. La focalización se desplaza hacia subtramas y personajes secundarios que no fortalecen su arco. Que eso se hacía en las anteriores temporadas. No había tomado decisiones con base a desastres de otros y eso fortalecía su arco narrativo. Lo fragmentan ahora. Emily pasa de ser un sujeto activo a una figura reactiva o pasiva dentro de su propia historia. Ahora, lo más importante, lo que todos estábamos esperando ver, el arco con Gabriel, ejemplifica esta falla estructural. La serie sugiere, pero nunca muestra, nunca dramatiza, un arco de redención cuando Gabriel deja su ego atrás y decide que Emily sea feliz. No va por ella como si fuera un premio, sino que, pese a que ello implica perderla, decide comprenderla mejor y valorarla y amarla desde un lugar menos posesivo y pasando por una pérdida. Se libera del sentido del deber, del trabajo y de la idea de control que antes había tenido y que lo había encadenado a relaciones nada saludables. Y se trata de encontrar a sí mismo. Al igual, él quiere para ella que ella descubra por sí misma cómo el amor se transforma o transforma a los demás cuando no se da desde la carencia. El problema es que todo esto que te estoy contando ocurre fuera del ojo. Lo vemos desarrollarse en los diálogos que tenemos que ver, muy pocos por cierto, entre Emily y Gabriel. O Gabriel y Sylvie. Rompe el principio básico de no lo digas, no lo cuentes, muéstralo. Y en paralelo, el antagonista de Gabriel, el que representaba para Emily la madurez emocional, cercana y la responsabilidad afectiva, cosa que pasaba con Gabriel, sufre una involución narrativa injustificada. Sin antecedentes claros, Emily pasa a maternar a Marcello. Esta dinámica no solo no había sido anunciada en la anterior temporada, sino que tampoco sembraba previamente, por lo que no se siente natural ni orgánica, sino como un recurso forzado para reactivar el conflicto y forzar a Emily a terminar con Marcello. El personaje pierde coherencia interna y se vuelve instrumental al guión. Emily, por su parte, sí atraviesa un aprendizaje interesante, más potente de toda la serie, porque ella decide ya no triangular más lo que le sucede. Decide que sus vínculos amorosos no pasarán más por procesos de triangulación, especialmente cuando rechaza al cónsul americano. Este gesto marca una ruptura clara con su patrón relacional. Sin embargo, la serie no lo procesa dramáticamente. No hay soliloquio, no hay escena de introspección, no hay consecuencias visibles con respecto a este aprendizaje de ya no triangular más. El aprendizaje aparece como un apéndice narrativo y no como un punto de inflexión interno innecesario para el desarrollo de la protagonista, cosa que nunca había hecho antes. Aquí se evidencia el problema mayor. No vemos el proceso de maduración de Emily desde Emily. La protagonista deja de ser el centro reflexivo de su propio relato, de su propia serie. El creador parece intentar redistribuir la atención dramática hacia otros personajes, como si buscara recrear el mismo interés romántico mediante nuevos triángulos. Sin embargo, estos triángulos amorosos caen en saco roto. Hay al menos 2 triángulos amorosos, uno que es más humorístico, uno que es más serio, que no producen transformación real ni avance temático, cosa que sí hacían los triángulos amorosos en los que estaba Emily. Entonces las subtramas tampoco cumplen su función estructural. En una narrativa sólida, las historias secundarias nutren la trama principal. Aquí ocurre lo contrario, lo opuesto. El regreso del triángulo amoroso, pero esta vez vivido a través de un personaje secundario como es Mindy, con Nico y Alfie, es redundante y narrativamente irresponsable.
reintroduce una dinámica violenta emocionalmente que ya se había establecido como una lectura de un arco necesario de cambio, que ya lo habíamos visto en el caso de Emily, de Gabriel y de Camille. Entonces esa repetición sin progresión genera una sensación de circularidad narrativa que estanca el relato. La experiencia en Italia, por ejemplo, además se ha diluido completamente, como si existiera una amnesia colectiva. ¿No se acuerdan que cuando Emily fue seleccionada para estar en Italia, ella iba a ser la jefa de esa sucursal? No vemos a Emily liderando nuevos espacios y enfrentando desafíos distintos con respecto a ser ella la nueva Sylvie, que es lo que se supone que estábamos esperando aquí. Incluso personajes como Sylvie repiten aprendizajes que la serie ya había trabajado antes, lo que es la expresión sexual, la madurez sexual, etcétera, etcétera. Ya lo vimos. El relato insiste en enseñarnos lo mismo una y otra vez, mientras le quita espacio a lo importante, mostrar, no contar, el crecimiento de su protagonista. Paradójicamente, Emily sí atraviesa un cambio significativo. Por primera vez desde que llegó a París, termina la serie sin pareja. Se enredó con Gabriel, luego con Alfie, volvió con Gabriel, salió con Marcello, terminó con Marcello, regresó con Marcello y decide estar sola. Decide ser su propio espacio, encontrarse a sí misma a través de su trabajo y de su poder creativo, que ella antes había ignorado. Esto es lo más interesante, porque todas las personas, exceptuando sus intereses amorosos, reconocían siempre en Emily ese poder creativo, esa potencia creativa que ella generaba en todos. E incluso lo reconoce Gabriel cuando ya no está con ella, porque como digo, él ha atravesado su propio arco de redención, donde ha decidido dejarla a ella atravesar su propio proceso para que se encuentre a sí misma y sea feliz. Hasta Gabriel lo comprende cuando ya la ha perdido. Y aún así, ese proceso no se muestra. No vemos que vivió Gabriel lejos de Emily, no vemos que atravesó a Emily en esa soledad elegida, no hay escenas de exploración interna ni elaboración emocional como se dieron en las primeras temporadas, como las que la serie sí supo construir antes, porque por más que fueron cretinos, sabíamos la lucha interna que tenía Gabriel entre hacer lo que quería y el sentido del deber, cosa a la que renuncia al final, ¿no? Las emociones se sienten vacías porque el guión omite este tránsito de los protagonistas, de los personajes principales. No vemos tampoco el arco de detrimento de Marcello. ¿Por qué involuciona tanto? En términos narrativos, el fallo es claro. Emily in Paris renuncia a su eje central. Emily pierde su arco, su agencia, su centralidad, su protagonismo. Y cuando la serie desplaza el crecimiento de sus protagonistas principales fuera del encuadre, lo que queda no es ambigüedad sofisticada, sino vacío narrativo. El verdadero escándalo no es que Emily cambie, sino que deje de ser la heroína, antagonista, antihéroe, etcétera, etcétera, de su propia historia. Y ese es el escándalo y lo que debería enojarnos